Hola, bienvenido, mi nombre es Javier Rodríguez, soy ingeniero de Soyo y en este tutorial vamos a ver cómo podemos utilizar Web Data Source para rellenar de forma dinámica los contenidos de un Web Listbox en nuestros proyectos Web 2.0. Como sabrás, el Web Listbox puede continuar utilizando la forma convencional de añadir información a cada una de las filas, es decir, mediante el método addRow, pero también podemos utilizar la interfaz Web Data Source, en cuyo caso será el propio Web Listbox el que se encargue de llamar a los métodos necesarios cuando necesite presentar la información sin tener que ocuparnos nosotros de nada más. Este ejemplo, que es el que estamos viendo, está basado en el ejemplo incluido en la carpeta de ejemplos del propio Soyo. Y como verás, pues reúne las condiciones que suelen ser las más frecuentes en cualquiera de las aplicaciones, puesto que utiliza tanto varias columnas, la capacidad de ordenar cualquiera de ellas, también acotar los resultados mostrados por cualquiera de los criterios, cuando utilizamos para ello un campo de búsquedas, y por supuesto el responder a la selección de una fila determinada, incluso manteniendo la fila seleccionada cuando se elimina el filtrado mediante el campo de búsquedas. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Es lo que vamos a ver a continuación, porque si bien en el ejemplo proporcionado se utiliza una base de datos SQLite, cuando se trata de utilizar una base de datos MySQL hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. En este caso, aunque la aplicación se está ejecutando en local, estamos utilizando una conexión remota a la base MySQL de ejemplo, con lo cual las latencias y los resultados que puedes estar viendo en este ejemplo son en tiempo real. Vamos a ver la aplicación cómo está construida. Comprobarás que no hay nada fuera de lo habitual. El primer caso, pues nuestro diseño que contiene el Web Listbox junto con el campo de búsquedas, y luego simplemente tenemos un módulo cuyos métodos pues nos van a servir para cargar todos los experimentos mediante una sencilla consulta. En este caso nos devolvería todos los registros, y luego otro método en el que vamos a realizar la conexión con la base de datos. De hecho, tenemos definido en el objeto sesión una propiedad que realiza o se encarga de guardar cada una de las conexiones a la base de datos por sesión del usuario. Por supuesto, abrimos la sesión en el evento opening y cerramos la conexión con la base de datos en los eventos closing, o si se ha desconectado el usuario o se ha producido un timeout. Vamos a ver ahora la parte que más nos interesa, que es la implementación del Web Data Source. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el objeto, que en este caso es la propia página web, y luego mediante el inspector, ya sabes que tienes el botón de interfaces donde podemos seleccionar entre ellas la interfaz que queremos implementar. Aquí puedes ver, por ejemplo, que está marcado Web Data Source, con lo cual al seleccionarlo y aceptarlo nos encontraremos con que se han implementado los métodos necesarios, que son column data, row count, row data y sorted primary case. Será el propio Web Listbox el que se encargue de llamar a cada uno de estos métodos cuando necesite realizar cada una de las operaciones. Por ejemplo, en column data es donde utilizamos la capacidad de definir cada una de las columnas que va a tener la tabla. En esto, cuando trabajas con base de datos MySQL, es importante que observes el parámetro correspondiente a Database Column Name, puesto que el valor que asignemos en cada uno de estos parámetros o propiedades de la columna ha de ser el mismo que utilicemos en la tabla de base de datos MySQL con la que vayamos a trabajar. Así, por ejemplo, si aquí tenemos fecha, usuario, institución y responsable o servicio, nuestra tabla de la base de datos MySQL ha de contar con estas mismas columnas. Row count es el método que se invocará por el Web Data Source para conocer en todo momento las filas que ha de mostrar el control. Para ello, pues aquí se implementa la consulta contra la base de datos que nos va a devolver el row set en función de lo que queramos realizar. Observarás, por ejemplo, que cuando no se utiliza el campo de búsqueda, lo que significa que su contenido estará vacío,
pues hacemos una consulta normal, mientras que cuando el campo de búsquedas contiene algún texto, entonces acotaremos la búsqueda por los criterios utilizados. En este caso también es vital que las consultas que hagas en los métodos de Web Data Source para el filtrado sean exactamente los mismos, porque de lo contrario incurriríamos en problemas. Es decir, si aquí estamos utilizando este tipo de filtrado que es muy similar al mostrado en el proyecto de ejemplo incluido con Soyo, tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, en Sorted Primary Case también vamos a utilizar la misma sentencia de filtrado tal y como podemos ver aquí. Y lo mismo en el caso de que tengamos en el método Raw Data. Otra cuestión interesante es que tanto si observas tanto Raw Count como Raw Data y también Sorted Primary Keys, lo que hace es abrir una nueva conexión contra la base de datos MySQL. Esto es algo que solo es necesario con MySQL, pero no si vas a utilizar, por ejemplo, PostgreSQL. En este caso tenemos que abrir la conexión porque si no, probablemente nuestro proyecto al ejecutarse nos mostraría algún tipo de error al concurrir varias consultas al mismo tiempo. Si bien en Raw Count nos devuelve los registros que va a necesitar el Web Listbox, en Raw Data lo que hacemos es alimentar precisamente cada una de las filas que han de mostrarse. Aquí verás que seguimos la misma pauta, construyendo una consulta inicial que obtenemos mediante Build Query y añadiendo el filtrado o bien la consulta directa. Lo importante es que te fijes en esta parte que es la correspondiente a la iteración por el row set y que será la realmente encargada de alimentar cada una de las filas. Igualmente, en este caso, tal y como te comentaba, en el método column data es importante que el valor que utilices para el parámetro value de cada una de las filas que estemos definiendo como Web Listbox Raw Data se corresponda también con el mismo nombre de la columna en la tabla de la base de datos. Es decir, tanto Raw Data como Column Data han de utilizar los mismos nombres, en este caso para el nombre de la columna de la base de datos y en este caso también como cada una de las claves para las columnas. Esto representaría las columnas y esto, por supuesto, el mismo nombre en las columnas de la tabla de base de datos con la que vamos a trabajar. Luego verás que aquí guardamos el filtrado en la propiedad filter, que es la que cuelga de la página web y que se alimenta mediante el control search field. En el control search field, tal y como ocurre en el control de escritorio, tenemos la capacidad de implementar dos eventos. Uno es preset y otro es text change. Text change lanzará la búsqueda o se ejecutará este evento cada vez que el usuario pulse o modifique el contenido del campo de búsqueda, mediante que en preset solo lanzaremos la acción cuando el usuario haya pulsado la tecla de retorno o bien haya hecho clic sobre el icono de la lupa. Entonces, en función de cuál sea tu infraestructura del servidor web que esté sirviendo la aplicación y también los tiempos de latencia, probablemente te interese más utilizar un evento, otro o bien los dos. Si quieres reducir al mínimo la cantidad de viajes o consultas necesarias, te recomiendo que implementes solo el evento preset y no el evento text change. En ambos casos, en nuestro ejemplo, lo que harían los dos eventos es simplemente alimentar la propiedad filter, que es la que estás viendo aquí, con el texto que se ha introducido en el campo de búsqueda y luego se hace un reload data sobre el listado de encargado de mostrar los experimentos. Ahora bien, sabemos que webpage es el que implementa los métodos de Web Data Source, pero tenemos que decir al propio listado que queremos que utilice esta comodidad. Pues bien, esto es algo que hacemos en el evento opening, simplemente asignando a la propiedad data source del objeto el correspondiente con self, es decir, el objeto que lo contiene, que en este caso es la página web, y no hace falta hacer nada más. A partir de esta asignación ya todo empieza a funcionar y
entran en juego todos los métodos del Web Data Source. Por otro lado, igual te interesa saber que tanto el Web List Box, cuando utiliza el Web Data Source, como utilizamos la técnica convencional de añadir las filas manualmente, tiene por detrás ejecutando una base de datos SQLite. Entonces, en ese sentido, no habría problema entre utilizar una implementación u otra. Y luego, simplemente tenemos el evento selection change, que lo que hacemos es comprobar que el índice de la fila seleccionada no sea igual a -1, es decir, esto significaría que realmente hay una fila seleccionada, y es aquí donde simplemente nos limitamos a mostrar el índice de la fila que se ha seleccionado y que recibimos en el array rows que recibimos como parámetro. En este caso, como nuestro Web List Box está configurado para tener una selección única y no múltiple, simplemente tendremos que tomar el primero de los elementos y convertirlo a string. Y poco más hay que contar. Simplemente estos detallitos. Cuando trabajas con base de datos MySQL, no te olvides de establecer una de las conexiones en cualquiera de los métodos rowCount, rowData o sortedPrimaryCase. Luego la volvemos a cerrar entre una de las posibles técnicas que puedes utilizar para evitar que se produzca un error. Luego también, lo que te había comentado, si utilizas la capacidad de filtrado, asegúrate de que el filtrado, lo que es la consulta que realizas y los parámetros proporcionados en los prepared statements, sean la misma en todos los casos, tanto en rowCount, rowData, que tenemos aquí, y también en sortedPrimaryCase, que será el evento que se llame cada vez que el usuario pulse sobre el botón de la cabecera encargado de ordenar las columnas de forma ascendente o descendente. Espero que te haya resultado interesante y, como de costumbre, te animo a que te suscribas al canal de YouTube para recibir notificaciones sobre la publicación de nuevos contenidos, y también que nos sigas en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y, por supuesto, en el foro de Soyo en español, y no dejes de visitar el blog de Soyo.